Hola jóvenes, buenos días, bienvenidos a la sesión del día 17 de junio del 2021. El día de hoy es jueves y vamos a platicar un poquito sobre colores. Ya hemos platicado desde la primera unidad sobre qué son los colores, un poquito sobre la teoría del color, qué significa cada color y demás, pero el día de hoy vamos a hablar de manera un poquito más aplicada. Primero una partecita teórica, después vamos a ver cómo lo vamos a aplicar. Solo los adelanto. Cuando estamos creando nuestra marca, cuando estamos construyendo, de hecho, todo lo que va a ser nuestra marca, necesitamos identificar distintos elementos. Ya platicamos en la primera unidad que uno de esos elementos son los colores. Y a pesar de que ya habíamos platicado específicamente su significado y toda la teoría del color y esta parte psicológica, no es lo mismo el simplemente escuchar qué significa cada color a ponerlo ya en la marcha. El día de hoy vamos a platicar un poquito sobre ello. Primero vamos a platicar sobre aspectos sumamente básicos que me parece la mayoría conocen, pero solamente para recordar rápidamente. Existen una serie de colores bastante amplia, todo lo que podemos alcanzar a percibir. No significa que sean todos los colores, sin embargo, pues bueno, somos los seres vivos que más colores podemos percibir, o uno de los que más podemos percibir. Y en este caso, entonces, tenemos la posibilidad de utilizar dentro de nuestras marcas una gran variedad de estos. La mayoría se va por ejemplo, utilizar el color azul, como ya lo habíamos visto en estudios previos. Sin embargo, el azul no es un solo color. El azul es más bien una tonalidad y dentro de esa tonalidad hay muchos puntos en concreto que podríamos tomar en cuenta. Básicamente de eso va la forma de elección de color a través de un círculo que se denomina círculo cromático, que es más o menos como el que tenemos en pantalla en este momento. Si nosotros dijéramos, o si yo les preguntara cuál de estos colores que tenemos en pantalla es el color azul, pues bueno, sería bastante claro que no es ninguno de los que se encuentran en la parte superior y en la parte izquierda, sino más bien en la derecha y hacia abajo. Pero de todos esos tonos que podemos alcanzar a apreciar, ¿cuál es el azul? Es un poquito más complicado, ¿no? Incluso hay personas que dirán, es que todos son azules, profe. Y no estaría del todo mal. Vamos a platicar también un poquito de eso el día de hoy. Primero, cuestiones básicas. Un círculo de color, una rueda de color, un círculo cromático se compone de todos los colores que se pueden alcanzar a apreciar. En este caso, iniciamos con los colores primarios. Todos conocemos cuáles son los colores primarios, los conocemos desde que éramos muy pequeños y tiene que ver con el rojo, el azul y el amarillo. Estos colores primarios, a la hora de que tratan de combinarse o generar una serie pues sí, digamos, compenetraciones, llegan a formular nuevos colores. Esas otras combinaciones vienen a formar los colores secundarios, pero también vienen a formar otras combinaciones, incluyendo colores terciarios y todos los demás que existen. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, colores primarios son azul, amarillo y rojo. Pero cuando combinamos amarillo y rojo, nos da anaranjado, que es el primer color secundario. Si combino amarillo y azul, me da verde, que es el segundo color secundario. Y si combino rojo y azul, me da morado o púrpura, que es el tercer color secundario. Pero ¿qué pasa cuando combino ahora el naranja con el rojo? Pues me da un anaranjado más rojizo. Si combino el anaranjado con el amarillo, me da un amarillo anaranjoso, sin llamarle. Si combino el verde con el amarillo, me da un verde lima, y así podemos seguir haciendo combinaciones. Todas las combinaciones que se van generando dentro de a partir de nuestros colores primarios, es lo que conocemos como la rueda de color, y es lo que tenemos en la parte izquierda. Aquí está simplificada, solamente se incluyen los primeras, son 6 combinaciones más los primarios y secundarios.
Estamos hablando de 12 colores en total los que alcanzamos a percibir en esta rueda de la izquierda. Sin embargo, una rueda de color o un círculo cromático no tiene solamente 12 colores, tiene todas las tonalidades que podemos alcanzar a percibir. Y de esa manera es como empezamos a encontrar cuáles son los colores que nosotros queremos. Ahora bien, para poder elegir un color necesitamos considerar tres parámetros clave, tres elementos que cualquier diseñador o cualquier persona tiene que revisar antes de elegir un color. Porque como se lo decía hace un rato, no es nada más de decir, bueno, dentro de mi empresa, dentro de mi marca, dentro de mi organización voy a utilizar azul. Sí, pero ¿cuál tipo de azul? Y en este caso tenemos, repito, tres parámetros. El primero de ellos es elegir la tonalidad. Y la tonalidad básicamente tiene que ver con elegir cuál es el color que quieres usar. De toda la gama cromática, es decir, de todos los colores disponibles, ¿cuál es el que tú quieres usar? Algunos que están más relacionados con azules, otros con verdes, con amarillos, con naranjas, con morados, con rojos, etc. En este caso, por ejemplo, aquí estoy señalando la tonalidad más orientada hacia el rojo. Yo quiero que el logotipo de mi marca sea color rojo. ¿Okay? Una vez que ya elegí la tonalidad o el color que necesito, hay que establecer un par de parámetros adicionales. El primero de ellos tiene que ver con la saturación. Y la saturación básicamente se orienta hacia la intensidad que tiene este color. Seguramente han visto rojos que son muy fuertes y otros que son más bajitos. En esta figura que tenemos en la parte izquierda, este círculo que más bien es como una esfera, podemos apreciar cómo en la parte central tenemos un rojo prácticamente ya llegando a un blanco. ¿Ok? Y en la parte exterior tenemos un rojo totalmente fuerte, un rojo con mucha fuerza. No tiene nada de transparencia, no tiene nada de blanco. Entonces, a partir de esto yo elijo, ¿sabes qué? Quiero un rojo que sea muy bajito, es decir, que no tenga tanta saturación, que no se vea tanto el rojo, sino que esté un poquito más blancuzco. O quiero un rojo fuerte, un rojo que sea rojo, rojo. ¿Vale? Y después de esto tenemos un tercer parámetro que es el brillo. Y el brillo tiene que ver con qué tan oscuro o qué tan claro quiero que sea ese color. El brillo y la saturación en ocasiones podrían resultar parecidos. Por ejemplo, si yo le doy mucho brillo, me va a quedar en color blanco, que es como si le quitara toda la saturación. Si yo le quito el brillo completamente, me va a quedar en color negro. Pero yo no quiero que sea negro. En ese caso hubiera elegido el color negro en lugar del color rojo. Entonces tengo la posibilidad de llegar a un tono o a un color en específico que sea muy oscuro o que sea muy claro. ¿Vale? Eso es lo que tratamos de hacer. Con estas tres características o tres parámetros, vamos eligiendo un color ideal para nosotros. Ahora bien, una vez que ya decidimos la tonalidad, el nivel de saturación y el tipo de brillo que queremos, vamos a llegar a un color final. En este caso, el color elegido a partir de estos tres parámetros fue este que tenemos en pantalla. Un rojo puro, un rojo completamente, un rojo que está justo a la mitad de la parte del brillo, un rojo que está hasta arriba dentro del parámetro de saturación, un rojo en absoluto. Y cada color, cualquiera que elijamos, va a tener, vamos a llamarle un nombre, que en realidad podríamos llamarlo también un código o de cualquier otra manera. Existen distintos códigos para denominar a los colores. Uno de los más populares es este que tenemos en pantalla. Se fijan, aquí tenemos en la parte derecha el color y abajo tenemos tres características. El primero de ellos, que tiene un signo de gato o de hashtag,
junto con 6 dígitos, 2 letras y 4 números, son los colores hexadecimales, o normalmente se le llaman hex. Y así es como se indica cuál es el tono específico de color que estamos tratando de crear. Después tenemos una segunda manera de denominar el color, que son los colores RGB. RGB, que significa Red, Green and Blue. A partir de ciertas tonalidades de verde, de rojo y de azul, se llega a este color. En este caso, es un 25400. O también tenemos los CMYK, o los CMYK, o los CMYK. Esta es otra forma de categorizar a los colores, y en este caso sería el código 0, 100, 100, 0. ¿Okay? Estas tres formas es el color que tenemos aquí en pantalla. Además de estas tres, existen otras formas. Por ejemplo, si a nosotros nos interesa que este color se utilice en el ámbito textil, no sé, que vayamos a imprimir playeras, perdón, a crear playeras o algún otro tipo de merch similar, en lugar de utilizar estos colores, que más bien son para temas digitales, en lugar de utilizar estos, utilizaremos otros, como son los colores Pantone, que precisamente tratan de ser una estandarización a la hora de imprimir. Entonces, si queremos imprimir en material textil, por ejemplo, hay un tipo de Pantone, y si queremos imprimir material, digamos, para papel y otros elementos, hay una segunda gama de Pantones. En todo caso, existe la posibilidad de que dentro de Google hagamos algunas conversiones. Lo importante es definir de manera concreta cuál es el color principal en primera instancia. Un poquito más adelante les voy a comentar cómo sabemos cuál es este color o este código. Es muy sencillo en realidad y probablemente muchos de ustedes ya lo conocen, pero vamos a ver un momento más. Ahora bien, ya entendemos que existen muchos colores, ya entendemos que tengo que fijarme en su tonalidad, saturación y brillo cuando lo estoy eligiendo, y entendemos también que cada color tiene un nombre, tiene un código, de manera que no me vaya yo a llegar a confundir, ¿ok? Pero ¿cómo llego yo a combinar esos colores? ¿Cómo le hago para saber qué colores deberían de tener mi impreso? ¿Qué colores combinan mejor con mi impreso? ¿Cuáles colores definitivamente no combinan entre sí? Para llegar a este punto, hay que platicar un poquito sobre las fórmulas relacionadas con la combinación de color. Estas fórmulas básicamente nos hablan de la armonía que tendrían los colores a la hora de que los estamos combinando. Hay ciertos colores que tienen armonía, otros que no la tienen. Y en este caso vamos a hablar de 6 o 7 tipos de fórmulas distintas que nos brindarán paletas de color. ¿Qué es una paleta de color? Básicamente los colores que estarás utilizando para tu empresa o tu organización. ¿Okay? Y no te vas a salir de ellos. Yo quiero utilizar en mi marca o en mi empresa X 5 colores, digamos. Pues bueno, ¿cuáles van a ser esos 5 colores? No podemos simplemente decir, bueno, quiero que sea el rojo, el amarillo, el verde, el naranja, el café y el negro, no sé. Porque podría llegar a darse el caso que esos colores no combinan. Imagínense, por ejemplo, cuando están vistiéndose. Normalmente cuando se visten, agarran cualquier cosa, se lo ponen y listo, o buscan que haya cierto tipo de combinación. Normalmente tratamos de que haya cierto tipo de combinación cuando es una vestimenta un poquito más elaborada. Si vamos a estar simplemente en la casa, pues bueno, no hay tanto problema. Pero imaginemos, por ejemplo, que vamos a ir a una boda. Lo más probable es que no vaya a agarrar mi pantalón beige junto con mi camisa verde, mi saco rojo y mis zapatos azules. ¿Por qué no? Porque son tantos colores que no combinan entre sí. En todo caso, lo que voy a hacer es ponerme a lo mejor mi pantalón azul junto con mi saco azul también, una camisa en blanco, una camisa en celeste, quizá una corbata en azul marino y mis zapatos negros.
ahí ya tiene una gama de colores que combinan mucho más, ¿vale? Eso es lo que tratamos de hacer. Entonces, como les decía, hay varias fórmulas. La primera de ellas es la fórmula monocromática. En esta, básicamente, lo que hacemos es elegir un punto dentro de nuestro círculo cromático y a partir de ese punto simplemente vamos a ir jugando con la saturación o el brillo para que sea el mismo tono, pero con ciertas variaciones en esos elementos, en saturación y en brillo. Aquí tenemos un ejemplo en la parte derecha. Tenemos un rojo un poquito más intenso y después le vamos bajando esa intensidad a partir de disminuir su saturación e incrementar su brillo. Hasta llegar, tenemos un rojo fuerte, como les decía, un rojo un poquito más bajito y después otros dos tonos, uno al final que casi llega a ser color blanco. Obviamente esta combinación de colores es eficiente porque como salen de un mismo punto, salen de un mismo color, obviamente van a combinar. Hay empresas que les gusta hacer simplemente esto, no tienen más que un solo color, pero en diferentes tonos, y con eso se pueden hacer una gran cantidad de cosas, no hay tanto problema. Sin embargo, habrá otras empresas que prefieren agregar más color a sus marcas o sus organizaciones. Por ejemplo, tenemos esta segunda fórmula, la fórmula análoga. En este caso, la fórmula análoga te permite llegar a un punto y después agregar también los colores que siguen uno de otro en la rueda de color o en el círculo cromático. Tenemos, por ejemplo, este punto en el que llegamos a un rojo, un rojizo, digamos un color ladrillo, y que después se agregan otros tonos hasta llegar a un amarillo mostaza. ¿Combinan estos colores entre sí? Sí combinan. ¿Por qué? Básicamente derivado de que se encuentran juntos esos colores. Entonces es como si estuviéramos cambiando levemente o ligeramente de la tonalidad, pero no hay tanto problema porque van juntos. Una tercera fórmula que tenemos son los colores complementarios, y en este caso son elementos que son totalmente opuestos. De manera que estos colores combinan, sí, pero no siempre lo hacen, hay que tener un poquito más de cuidado. Tratamos de que dentro del círculo cromático, dentro de la rueda cromática, elegimos un punto y después nos vamos al punto totalmente contrario y esos son los dos que elegimos. Para tener mayor variedad, podríamos hacer que cada uno de esos dos puntos que elegimos variemos brillo y saturación, así como lo hacíamos al principio. Después tenemos las tonalidades, las fórmulas que denominamos como complementarios, pero complementarios divididos. Y en este caso, este tipo de fórmulas nos permiten plantear colores distintos, es decir, prácticamente opuestos al primero que elegimos, pero en este caso no es totalmente opuesto. Ahorita veíamos en la diapositiva anterior que el color opuesto del rojo sería el verde. Pero en este caso formamos un triángulo. Este triángulo nos permite, un triángulo isósceles para ser un poquito más concreto porque hay otros triángulos que podemos formar. Este triángulo isósceles nos permite plantear colores complementarios que están del otro lado del círculo cromático, pero no es exactamente el contrario. Son los que están pegados al mismo. Entonces, en lugar de que sea rojo y verde, tenemos un rojo con celeste y verde lima. Y si después le hacemos un poquito de variaciones a las tonalidades, pues bueno, llegamos a combinaciones como esta paleta que tenemos en la parte derecha. Otro tipo de triángulo que podemos formar es un triángulo como este que tenemos en pantalla. Un triángulo equilátero. Y de esta manera tenemos la fórmula que denominamos como triada. La triada es precisamente formar este tipo de triángulo dentro del círculo cromático, dentro de la rueda cromática, de manera que cada una de las esquinas represente a un color. Si el punto pasado, si la fórmula pasada era complicada de utilizar, en este caso la triada es todavía más compleja. Hay que tener cuidado cuando utilizamos este tipo de fórmula. ¿Van a combinar los colores? Sí, van a combinar,
pero no siempre van a hacerlo. Por ejemplo, en este caso tenemos un morado, un amarillo, anaranjado y un verde. ¿En qué aspectos hemos visto estos tres colores? Pues no en muchas cosas. Hay que ser un poquito más creativos a la hora de encontrar cómo es que podríamos emplear este tipo de colores. ¿Combinan? ¿Funcionan? En ocasiones sí. Por ejemplo, estos tres colores los hemos visto en personajes de cómics como este que tenemos en pantalla. Y muy parecido a la triada, tenemos la fórmula tetraédrica. En este caso son 4 puntos los que estamos formando. Puede ser un rectángulo, puede ser incluso un cuadrado. Y tenemos colores complementarios dentro de esta fórmula. Sin embargo, son 2 pares de colores complementarios. ¿Vale? Como ya son muchos colores los que estamos eligiendo en este punto, es bastante más interesante que elijamos un color principal que es el que domine y los otros sean solamente secundarios. Este es uno de los puntos que más me gusta utilizar precisamente por ese hecho. El color primario o el color principal de mi empresa va a ser el que domine, va a estar en el 60% de mis documentos o de mis cosas, pero también voy a tener unos 2 o 3 complementarios que me van a estar ayudando en las diferentes áreas de la empresa. Esas son, en términos generales, las fórmulas de color que existen. Habrá algunas otras que incluyen ya 5 colores o 6 colores, pero que nacen de los puntos anteriores. Ahorita vamos a ver un poquito más al respecto. Ahora bien, ya entendemos que existen diferentes tipos de fórmulas para elegir una paleta de colores para nosotros. Ya vimos los diferentes colores, las tonalidades y que podemos elegir tonos en concreto. Pero ¿cómo lo hacemos para desarrollar eso? Hay diferentes maneras de hacerlo. La propia experiencia que vaya teniendo cada uno de ustedes les va a decir por dónde seguir su camino. Pero el día de hoy les voy a platicar de un par de plataformas, un par de herramientas que nos ayudarán con este proceso. Una de ellas es la página de Galactic, una esfera que tienen ellos dentro de su página, y la otra es una página que se llama Paleton. En ambas plataformas nos permite realizar una serie de juegos, digamos, con nuestros colores para tener la posibilidad de elegir una cierta paleta específica para nuestra organización o para cualquier cosa. Pero además de esto les voy a mostrar otra manera de hacerlo. En este par de casos, tanto en Galactic como en Paleton, seguimos las reglas utilizadas dentro de las fórmulas que les comentaba hace un rato. Nos vamos a posicionar en algún punto dentro del círculo cromático y a partir de ese punto vamos a empezar a generar combinaciones de colores hasta llegar a una paleta que nos guste. ¿Okay? Pero también hay otras formas de hacer nuestra combinación de colores. Esta es la que los diseñadores nos dicen en primera instancia, a partir de la teoría, que es la que podemos utilizar. Es la más sencilla quizá. Pero también hay otra forma de hacerlo. Y esa otra forma de hacerlo en ocasiones funciona un poquito mejor. Y esto tiene que ver con basarnos en imágenes reales o basarnos en temas de la realidad para poder llegar a nuestra paleta de colores. Aquí tenemos, por ejemplo, una paleta de 4 colores. Un amarillo, un verde, un rojo anaranjado y un rojo. ¿De dónde nace esta combinación de colores? ¿De dónde nace esta paleta de 4 colores? Pues bueno, básicamente de la naturaleza. Esta paleta de 4 colores nació de las manzanas. Hay una manzana que es la Golden Delicious, que es color más amarilla. Está la Granny Smith, que es más verde. Está la manzana que es un poquito más anaranjada. En México le conocemos como Red Gala. Y tenemos la que es un rojo más intenso, la Red Delicious. Estos 4 colores son colores de la naturaleza y pues
se podrían haber inspirado en ellos para crear esta gama de colores. Así como en esta fotografía se pueden inspirar en cualquier otra que la propia naturaleza nos está brindando. Por ejemplo, si yo les digo otoño, piensen en otoño, piensen en qué cosas relacionan con otoño. Seguramente a muchos de ustedes les vendrá a su cabeza el hecho de que en otoño se empiezan a caer las hojas de los árboles, porque son cosas que nos han enseñado también desde muy pequeños y que se nos quedó en la cabeza. A pesar de que no necesariamente lo veamos del todo, cuestiones así, de todas formas sabemos que en otoño se supone que empiezan a caerse las hojas de los árboles o empiezan a cambiar de color porque viene el frío y tal. Pues bueno, mientras piensan en eso, en ese cambio de color de las hojas de colores y en que se van a caer, piensen cuál es esa transición entre un árbol en primavera y un árbol en otoño. Y pasamos entonces a ver las hojas de un verde intenso, después un verde un poquito más bajo, después un verde más bajo hasta llegar a un anaranjado, quizá un amarillo, quizá un café. De esta manera también, inspirándonos en ese cambio de las hojas de los árboles, podemos o tenemos la posibilidad de plantear una paleta de colores que incluya verde fuerte o verde intenso, un verde más bajo, un café, un anaranjado, etc. Entonces, son estas las diferentes formas de hacerlo. Bien, les voy a platicar entonces cómo es que utilizamos en primera instancia las dos plataformas que les decía. Permítanme compartir la pantalla completa para que puedan apreciar. Ahí estamos. Primero tenemos la de Galactic King, que en este caso es una esfera de color. Cuando entran a esta página, si es que lo hacen, les paso el enlace dentro del chat por si no lo alcanzaron a copiar. Cuando entran a esta página tenemos la posibilidad de apreciar distintos elementos. En la parte principal podemos apreciar este círculo cromático o en este caso una esfera cromática. Esta esfera nos está incluyendo aspectos de tonalidad. Aquí vemos todos los colores. Podemos apreciar también temas de brillo y de saturación de color. Hasta arriba, si nos vamos hasta arriba, vamos a tener negros, y si nos vamos hasta el centro, vamos a tener blancos. ¿Okay? A un ladito, todos estos elementos que podemos apreciar en la parte central, podríamos referirnos a ellos como la paleta de colores que estamos creando, la combinación de colores que vamos a estar creando dentro de nuestra organización. Y de esta manera, entonces, automáticamente ya podemos ir formando. E inmediatamente también nos brinda los códigos de color de cada uno de ellos. En la parte derecha tenemos varios elementos, por ejemplo, la tonalidad de la cual les hablé hace un momento, el nivel de saturación y el nivel de iluminación o de brillo. Esto también se va a ir modificando automáticamente cuando movamos un poquito los puntos dentro del círculo cromático. Y en la parte inferior nos dice qué tipo de color es de acuerdo a la combinación RGB, Red, Green and Blue. Pues bueno, ¿cómo funciona esto? Básicamente vamos a tomar el número 1 y lo vamos a ir moviendo. Lo podemos ir moviendo. Y con esto, como se podrán dar cuenta, se van modificando también las tonalidades o los colores de nuestra paleta. Podemos irnos un poquito más al centro para encontrar tonalidades mucho más claras o más a la orilla para tonalidades más oscuras. ¿Okay? A la mitad de este círculo, pues bueno, tonalidades o colores más intensos. Y si se fijan, la manera en que nos está creando esta combinación de colores es más o menos colores análogos, colores que están muy cercanos entre sí y que nos permiten que nuestra paleta combine de cualquier manera. Esta es, digamos, la fórmula más utilizada. Ahora bien, ¿qué pasa si yo quiero utilizar otra de las fórmulas que veíamos hace un rato? Una triada, una tetraédrica, una de colores complementarios, colores opuestos y demás. En la parte superior de esta página tenemos dentro de el menú de armonía, Harmony, diferentes tipos de fórmulas. En este caso, la que teníamos, ellos la denominan neutral.
porque la análoga, digamos que tiene una separación adicional. Entonces, esta que ellos llaman neutral sigue siendo análoga, pero digamos una análoga no tan precisa. Si seleccionamos la análoga, nos va a brindar esto, y ahora sí, nos brinda colores que son más separados, pero nos va generando también diferentes paletas, ¿vale? Obvio, esto no significa que nuestra paleta tiene que ser de todos estos 6 colores. Aquí tenemos 6, pero podríamos quedarnos solamente con los primeros 4, o con los últimos 4, o con los 4 en medio, o con los 3, o con los 2, ya ustedes deciden. Podemos cambiar el nivel de armonía o el tipo de armonía y elegir este otro. Nos brinda 3 colores, y estos 3 colores son, digamos, análogos un poquito opuestos. Podemos irnos a los complementarios, que como se lo decía, es el color exactamente opuesto del que nosotros elegimos en primera instancia. Si elijo un rojo, me va a mandar un verde. Si elijo un amarillo, me va a mandar un tipo de azul. Si elijo un verde limo, me va a mandar un morado, y así dependiendo de cuál elija. Combinaciones de colores, digamos, de solamente 2 tonos. Como veíamos hace un rato, por ejemplo, el rojo y el verde, que son muy utilizados en Navidad, digamos que podríamos tener estos, rojos y verdes un poquito más intensos. Y podemos jugar para que nuestra paleta no sea solamente estos 2 tonos, a subirlo, bajarle el brillo y la saturación. Por ejemplo, me quedo con estos 2 y además le agrego estos 2, o estos 2, o estos 2. ¿Ok? Y entonces ya tendría 2, 4, 6 u 8 tonos distintos para mi paleta de color. Tenemos la armonía complementaria dividida, que ya lo platicamos hace un rato, son 3 colores, y que podrían llegar a combinar. Por ejemplo, esta combinación de 3 colores me parece interesante para ciertas cosas, para otros quizá no. O la triádica, o la triada, que es el triángulo equilátero completamente, y que quizá, como les decía hace un rato, es de las más utilizadas en diseño. Son 3 colores que son distintos entre sí, pero que pueden llegar a combinar si lo hacemos con cuidado. ¿Okay? La tetraédrica, son 4 colores, 4 tonos, que no necesariamente están juntos o que son análogos, pero que podrían llegar a combinar hasta cierto punto. Y como les decía, también tenemos las de más tonos. Esta que es doble complementaria, la de 5 tonos que decíamos hace un rato, que tenemos uno que elegimos, y después los otros 4 son colores complementarios o prácticamente opuestos, y finalmente tenemos el de 6 tonos, que es como si tuviéramos 2 triángulos o 2 triadas. ¿Ok? Cualquiera de estos nos sirve para generar nuestra paleta de colores. Ya ustedes definirán cuál les agrada más. Además de la armonía, tenemos otros elementos que podemos ir modificando dentro de esta página, por lo cual me gusta bastante. Tenemos, por ejemplo, la visión. La visión tiene que ver con cómo se alcanzan a apreciar los colores dentro del círculo cromático. En este caso tenemos una visión normal, pero si le ponemos el protenopia, cambiamos esto a solamente tonalidades azules, amarillos y blancos. Entonces, aquí tenemos una... Vamos a poner una tirada. Tenemos elementos que son con mucho menor capacidad de tonos que en los anteriores. También podemos poner otras combinaciones, por ejemplo esta, que no se notan tanto los rojos, pero pues ahí más o menos están en el café. Y así existen diferentes tipos de visión que podemos ampliar si es que no queremos con la visión básica. Aquí con los grises, por ejemplo, si queremos una marca que sea más orientada a estos tonos, pues bueno, nos ayuda también bastante a encontrar. Y finalmente con esta otra que son tonos un poquito más oscuros en general. Vamos a la normal. Y bueno, además de esto tenemos otro tipo de elementos orientados hacia la manera en que se estarán realizando. La primera es una gama cromática con todo el espectro de colores, y otra es orientada hacia elementos web, que nos genera una menor cantidad de tonos, pero que por ende nos permite que sea más precisa la elección del color. Tenemos finalmente una
todavía más segura para este elemento. Menos tonos, pero nos permite mayor precisión a la hora de que elegimos alguno de ellos. En general, yo recomiendo que tanto la visión como el quantize sean de esta manera. Visión normal y quantize con todo el espectro. La armonía es así, depende de cada uno de ustedes. Ustedes lo podrán elegir como ustedes prefieran. Bien. Ahora, ¿cómo sabemos? O bueno, vamos a la segunda forma, la segunda plataforma en este caso, que es Peloton. Este también es bastante interesante, un poquito más divertida de utilizar. Tenemos en la parte izquierda el círculo cromático y en la parte derecha ciertas combinaciones, ciertas paletas que podemos ir creando. Acá en la parte de arriba una paleta principal y aquí todos los tonos que más o menos podrían combinar. Puedo ir moviendo este punto dentro del círculo cromático y aquí me pone todos los colores a partir de una fórmula monocromática. Si yo quiero nada más en rojos, pues bueno, me pone varios tipos de rojos. Si los quiero más intensos, aquí le modifico el nivel de intensidad en este círculo del centro. Y así puedo ir eligiendo algún tipo de tono. Quiero utilizar 3 puntos en lugar de 1, lo puedo hacer. Y entonces voy generando otros tipos de combinaciones, jugando un poquito más con estas plataformas. Lo quiero con triada o con colores complementarios, pues también lo puedo hacer. Genero otras combinaciones. Lo quiero con 4 elementos, también lo puedo seguir haciendo, modificando esto, modificando el brillo también y demás. Ok. Entonces, dependiendo de qué es lo que quieran, se van a ir modificando estos puntos. Aquí no me dice entonces cuál es el color que estoy utilizando. ¿Cómo le hago? Existen diferentes maneras. Hay una muy sencilla. Puedo simplemente, en este caso, recortar esos colores, seleccionarlos, tomar una captura de pantalla, como prefieren llamarle, y me voy a ir directamente a cualquier programa que pueda tener algún tipo de diseño. Por ejemplo, este que es un PowerPoint tradicional de toda la vida. ¿Qué hago para saber cuál color es ese? Vamos a insertar en este caso una figura, un recuadro nada más. Y a la hora de rellenar o ponerle un color, vamos a elegir cuentagotas. Cuentagotas y marco el color que yo quiero. En este caso tengo 4 colores que podría elegir, entonces vamos a poner 4 figuras. Tenemos estos 4 tonos. El primero ya lo elegí, el segundo vamos a hacer lo mismo. Relleno, cuentagotas, lo marco. Tercero, relleno, cuentagotas, lo marco. Relleno, cuentagotas y lo marco. Y ya tengo los 4 tonos distintos que quiero dentro de mi gama de colores. Ahora repito, ¿cómo es que puedo saber cuál es el color en concreto a partir de su código? Pues bueno, una vez que ya elegí el color, me voy a ir a relleno otra vez y me voy a ir a la sección que dice más colores de relleno. Una vez que lo elijo, tenemos aquí las diferentes formas de darle código. Tenemos el X aquí en la parte inferior, no sé si se alcanza a ver, esperemos que sí. Si no, pueden hacer zoom en su pantalla directamente. Tenemos aquí el X, lo puedo copiar y lo pego dentro de la figura. Aquí tengo ya elegido cuál es el código de este color. El de este otro color vamos a hacer exactamente lo mismo. Nos vamos a relleno de la forma, elijo más colores de relleno y aquí tenemos el X ya elegido. Entonces nada más lo copio y lo pego y lo pongo dentro de la figura para que no se me olvide cuál es. ¿Cómo estoy seguro que este es el color que yo elegí? Pues bueno, vamos a crear otra figura. Vamos a poner, por ejemplo, este círculo. Y a esta figura le voy a poner el primero que elegí. Digamos, este azul. Entonces selecciono la figura, me voy a relleno de la forma, más colores de relleno. Y en X voy a modificarlo para que quede el mismo que yo tengo acá arriba. Acepto. Y ya es exactamente el mismo tono. Nos podemos acercar un poquito para apreciar precisamente que es exactamente el mismo tono el que yo estoy empleando aquí. ¿Vale? Esta técnica o esta fórmula nos permite saber cuál es el tono en concreto, pero también nos ayuda con esta otra manera de generar
una paleta de colores a partir de una fotografía. Podemos tener la capacidad, por ejemplo, de enfocarnos en una foto en concreto de un producto o servicio que ofrecemos. Digamos, no sé, que yo me dedico a la venta de pozole, vamos a decir pozole. Vamos a buscar entonces imágenes de pozole, alguna que me atraiga visualmente, y a partir de ella vamos a empezar a trabajar. Por ejemplo, esta que se ve un plato bastante bonito de pozole rojo, que es el que normalmente consumimos en esta región del país y demás. Una vez que ya tengo aquí mi pozole, vamos a crear nuestra paleta con 4 colores, digamos. En este caso, lo que vamos a hacer es, en primera instancia, acomodar estos cuadritos aquí en la parte derecha para que se alcance a apreciar bien. Estamos. Y vamos a hacer exactamente lo mismo que hace rato con el selector de color. Primero, marco mi figura, me voy a relleno, elijo el cuentagotas y elijo alguno de los colores que están por aquí. Por ejemplo, uno de los colores principales sería este rojo anaranjado del pozole. Marco. Segundo color, ¿qué otro color es interesante dentro de este? Pues bueno, se encuentran varios, pero por ejemplo podría elegir el rosado de los rabanitos. Puedo elegir también el verde de la lechuga. Y podría quedarme además con otra tonalidad como este celeste del plato. Este azul. Ahí estamos. Y en este caso ya tengo mi gama de colores, que son estos 4, esta paleta de colores, basadas en el producto más representativo de mi empresa. Por ejemplo, un pozole. Entonces tenemos esas dos formas de trabajar. Podemos crear nuestra paleta de colores a partir de las fórmulas que ya están creadas, por ejemplo, dentro de Galactic o dentro de Peloton, pero también podemos hacerlo desde cero a partir de una imagen, como lo acabo de hacer con este plato de pozole. ¿Bien? ¿Qué les pareció? Es interesante esta manera de trabajar, es interesante esta manera de plantear estos colores, y les voy a pedir que hagan algo similar ustedes mismos. Cuando elijan los colores que va a utilizar su empresa y la empresa de su cliente, utilicen alguna de estas técnicas, cualquiera de las dos, de manera que tengamos la posibilidad de seleccionar colores o paletas de colores que combinen entre sí. Más adelante les voy a pedir que cada uno de esos colores tenga un significado, que elijan un color principal y otros secundarios, pero por lo pronto vayan eligiendo estas paletas. Muy bien, ¿alguien tiene alguna duda, pregunta o comentario? Ok, perfecto. En el caso de que haya alguna duda, pues con toda confianza me pueden preguntar, ya sea por aquí, por el chat o por cualquier otro de los medios que ya conocen. Último anuncio. Tiene una infografía que por ahí les cargué ayer. Se les descargué ayer en el sistema para que la trabajen. Tienen toda la semana para hacerlo. Ya deberían estar trabajando también en la creación del diseño de su marca. Y listo, son esos dos los temas que quería comentar. Correcto. Si a alguien le quedó alguna duda o quiere hacer algún comentario al final, con todo gusto nos quedamos al final de la clase. Para los demás, muchas gracias por su asistencia. Que tengan un excelente día y nos vemos mañana. Hasta luego. Hasta luego, profe. Buen día. Nos vemos. Hasta mañana, profe. Hasta mañana. Bye, profe. Hasta mañana. Hasta mañana.